elevar la mirada no solamente al cielo, sino también a los lados y vamos a encontrar gente muy valiosa. ¿Nos podría contar un poco sobre su trayectoria? Bueno, vamos a escribir un libro de historia. la, la trayectoria. Eh, lo mío es vocación, como lo es de cualquier sacerdote. Eh, Uno a ciencia cierta dice, ¿por qué estoy aquí? Se pregunta y se responde, Dios me llamó a través de la iglesia, a través de circunstancias eh, de la vida diaria. Dios me llamó y yo respondí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así en poquísimas palabras. La trayectoria, yo soy nativo del estado de Sonora. Granado, Sonora es mi tierra de origen, un pueblo de alrededor de 1000 habitantes. Todos nos conocemos, todos somos parientes. Eh, Ahí nací, no pude estudiar más que primaria ahí en el pueblo. Terminando la primaria, me enviaron a Ciudad Obregón, a una escuela que en ese tiempo le llamaban Escuela Apostólica, que era, después supe, era repetir prácticamente el sexto de primaria. ¿Por qué? Porque estábamos muy chicos de edad. Y ahí empieza todo. La espiritualidad de nuestros padres y de nuestros mayores era, si Dios lo llama, que esté en el mejor medio para que pueda escuchar. Y efectivamente ahí fue donde empecé a experimentar, porque es una experiencia. Si fuera un sentimiento se hubiera acabado luego, ¿no? Más bien experiencia. Ahí empecé a experimentar lo que era un llamado y lo que era una vocación y una respuesta y una misión. Eso implicó varios años, lo que es el seminario menor. Me envían después a estudiar filosofía a Montezuma, Nuevo México, 4 años con los jesuitas. Habíamos estudiantes de todas las diócesis de México, o de casi todas en ese tiempo. Termino filosofía, después se cierra el seminario porque ya había cumplido su función, que fue durante la persecución religiosa, que no podía haber seminarios en México. La Santa Sede, Roma, mm, le pide a los obispos norteamericanos que ayuden a la iglesia en México. Se terminó el 72, terminé filosofía. Mi obispo en ese tiempo, yo nací en la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora, me envía a estudiar a Tijuana. Y ahí termino los 4 años de teología. Eso es en cuestión de formación inicial que le llamamos. Me ordenan sacerdote el 7 de octubre de 1976 para la iglesia de Ciudad Obregón. Sacerdote diocesano siempre tiene que pertenecer a una iglesia particular, ¿no? En este caso una diócesis. Técnicamente le llamamos estar incardinados en un lugar. No debe haber clérigos vagos, pues en otras palabras, ¿no? Que no soy de aquí ni soy de allá. Mm, Me ordeno sacerdote, regreso a Ciudad Obregón, trabajo 4 años en la promoción vocacional de joven y también en el seminario menor de Ciudad Obregón. Después mi obispo en ese tiempo me envía a Roma a especializarme. Él me sugiere teología moral. Estudio 2 años en Roma, del 80 al 82. Me regreso en julio del 82 y a trabajar durante casi 30 años en Ciudad Obregón. De ahí me nombran obispo, uno no sabe por qué. Nunca vas a saber por qué, porque el obispo pues, es un sacerdote. Es sacerdote que recibe el grado máximo que puede uno recibir, que es la ordenación episcopal. La ordenación. Me ordenan obispo para Ensenada, Baja California. Nos toca iniciar diócesis. La fecha es el 25 de abril del año 2007, cuando estaba lo más álgido de la violencia en toda aquella región. Pues me toca llegar allá en una situación pero muy compleja, muy difícil. Estaba bien focalizado la situación de violencia. Pues nos tocó eso y atender gente, escuchar gente,
colaborar con las mismas autoridades que podemos hacer en lo propio del campo, no del obispo. Ahí estuve 5 años y medio y ya me trasladan aquí a Zacatecas. Ya cumplí 12 años. 12 años aquí con ustedes, con magnífica gente, gente noble, gente con una religiosidad muy bien inculcada y que ha tenido contacto con otras experiencias. Por ejemplo, los migrantes viven otras experiencias religiosas en otros lugares. La mayor parte regresan con lo que se llevaron, hasta más enriquecidos, y eso hace que la religiosidad aquí en Zacatecas, como en otros estados que exportan mucha gente, sea una realidad muy especial, con sus Así es, propias características. así Eso sería en pocas palabras, ya 12 años acá sirviendo. Con ustedes me voy haciendo viejo. es. Vamos creciendo en edad. Esperamos que también en sabiduría y en gracia. Su orden sacerdotal ya va a ser 50 años, ¿no? Sí, ya 48 años 48 años, cumplidos en así es. octubre pasado. Ya vamos a los 50, ya vamos a los 75. Y a los 75 uno debe presentar ya su renuncia. Y al Santo Padre dirás, continúas. Señor obispo, ¿cuáles han sido los momentos más significativos de su servicio pastoral en Zacatecas? Hablar de 12 años es hablar de muchas vivencias, muchas experiencias, y se me haría difícil citar todos los momentos más significativos, ¿no? Yo pondría estos tres momentos. Primero, llegar. Venía de una diócesis que nos tocó iniciar a una diócesis que estaba ya celebrando 150 años. El cambio es muy fuerte, muy fuerte. Significativo para mí fue conocer una nueva mentalidad, una manera de ser iglesia ya con mucha raíz, con muchas tradiciones, con muchos valores, pero también con muchos retos, porque pues la intención primera ¿por qué me enviaron aquí? Era para renovar, para renovar. Había mucha potencialidad, pero como que nos estábamos quedando estancados. Ese fue un momento muy significativo que me costó varios años. Varios años de trabajar, de estar, de insistir, de acompañar. eh, momentos fuertes, pero bendito sea Dios. La iglesia, somos seres humanos, pero también tenemos esa posibilidad de ver todo lo positivo, de ver lo positivo, de ser pacientes. No se pueden hacer los cambios de la noche a la mañana, Así es. de ser pacientes, y establecimos una ruta precisamente a propósito de la diócesis que cumplía 150 años. Nos propusimos para el año 2020, cumplimos 150 años en 2014, Ujú, para el 2020 nos propusimos una ruta que nos llevara a renovarnos. ujú. Por eso mismo, el segundo momento más significativo, a mi forma de ver, fue la celebración del Sínodo Diocesano. Sínodo Diocesano es reunión de iglesia donde todos nos escuchamos. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pudiéramos estar? Pero todos escuchando el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que Él nos sugiere? Pues implica otro tipo de ambiente, no simplemente discusiones, sino oración, contemplación, meditación. Estarnos preguntando, Señor, ¿tú qué quieres de nosotros? Para mí es un momento muy significativo, tan es así que es el tercer sínodo que se celebra en la diócesis en 160 años, que ya cumplió la diócesis, en 160 años. Y de ahí es una mirada hacia el futuro. ¿Qué iglesia queremos? Mejor dicho, ¿qué iglesia Dios quiere Dios? Ujú. ¿Y qué iglesia necesita la gente de nuestro tiempo? Porque no podemos quedarnos solamente con edificios muy bonitos, Sí, admirables, ¿no? Es un enorme legado de fe de nuestros antepasados, sino el Evangelio es vivo, está diseñado para iluminar, para responder a las nuevas situaciones. claro.
Es el segundo momento significativo. Y el tercer momento, para mí, que empieza a ser muy significativo, no porque no lo era antes, sino porque cada vez me doy cuenta de que es más necesario, es el momento actual. Momento actual que se está poniendo mucha atención que dice la Iglesia a través del obispo. Y yo siento una enorme, enorme responsabilidad de ser voz de los que no tienen voz. Sí, Es para mí una exigencia fuerte de discernimiento y de también la oportunidad de dirigir una palabra que oriente, no que divida. Porque vivimos desgraciadamente un ambiente de mucha división, de mucha polarización, creado a propósito, y uno como iglesia pues tiene que ser factor de unidad, pero no una unidad pasiva, ¿no? ujú, No una unidad de gente que ha sido vencida, sí, porque la polarización desgraciadamente mira a eso, yo soy más fuerte que tú, a eso mira la polarización. Entonces el papel como iglesia en la persona del obispo es precisamente ser factor de unidad, pero al mismo tiempo esa unidad dinámica, esa unidad que construye, esa unidad que te lleva, que tú seas tú mismo, que no seas súbdito, que seas ciudadano. que nos comenta de esta ruta que hicieron al inicio. ¿Se logró? Logramos en una buena parte, Ujú, porque nos topamos el 2020 con una visita indeseada, indeseado, la así es, pandemia, así es. y que a todo el mundo nos vino a tocar, que para nosotros también fue un enorme, enorme desafío. Cómo ser iglesia en situaciones de sufrimiento, y un sufrimiento marcado, en situaciones de incertidumbre. Nadie sabía en qué iba a terminar esto, ni Así es, cuándo iba a así es, terminar. sí, ¿Cómo ser iglesia? Creo yo que sí lo avanzamos, pudimos ujú, aportar mucho, mucho desde nuestros medios, que pues nos adelantamos un poco y ya cuando menos ya teníamos medios como comunicarnos, no solamente a través del Internet, sino también a través de las nuevas tecnologías que tuvimos que desarrollar, de la comunicación en línea, sí, la atención en línea, la escucha en línea. Creo yo que eso no fue visible, pero hicimos todo un esfuerzo de escucha de muchísima, muchísima gente. Eso fue precisamente lo que lo que nos movió, ¿no? Esta visita inesperada, pero viendo el otro lado nos dejó muchas ujú, enseñanzas. Y la primera es que somos frágiles, no somos todopoderosos. Y que somos tan, tan vulnerables que un minúsculo virus puede destruir así es. todo, aún la misma vida, la esperanza de mucha gente. Mm, Yo creo que es algo que no hemos todavía terminado de curar, de sanar todos los vacíos que dejó la pandemia, las ausencias en la Sí, sí, familia, en la escuela, en los sí, compañeros, sobre todo personas de cierta edad. Nos fuimos quedando de pronto sin muchos amigos sí. y hemos tenido que aprender a vivir casi casi a la intemperie, en Claro, muchas sí, sí, cuestiones. Pues muchas, muchas enseñanzas nos dejó la pandemia. Y para como iglesia, pues se fue el gran desafío. ¿Cómo ser iglesia con templos cerrados? sí, 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 sí. Con templos cerrados, pues eso urgió la creatividad, buscar por acá, buscar por allá, no sin miedos, no sin resistencias, pero creo yo que pudimos hacer algo, ¿no? La ruta lo logramos en gran parte, ya estamos en la parte final. Para el sínodo tuvimos que posponerlo un año y mientras tanto terminar los temas a estudiar, hacerlo en línea, Exacto. aprender a hacer en línea. Yo creo que fuimos los que inauguramos las conferencias desde lejos usando los modernos medios de comunicación. Exacto. Y precisamente esa fue la parte final, la temática de los temas emergentes, los Ujú, nuevos temas, ¿no? ujú, sí, Como es la comunicación digital, como es también
el valor de la vida, no solamente en el inicio de la vida, sino también en el desarrollo de la vida. La violencia es un atentado contra la vida. Y ahorita que hablemos del aborto voy a hablar algo de esto también, Ujú. como no es buena señal, sino es un avance de la cultura de la muerte, Sí, cierto. que definitivamente no es solución. Matar a un ser humano en el inicio te va a llevar a matarlo después, cuando esté viejo, cuando ya no sirva, ¿no? Y es que si somos capaces de matar a los hijos, abre la puerta para que los hijos maten a sus padres. Como líder espiritual, ¿qué retos se enfrenta al guiar a una comunidad tan diversa como la de Zacatecas? Pues el primer reto es adaptarse. Y para adaptarse uno, conocer a la gente, conocer su historia. A mí me gusta mucho cuando llego a un lugar averiguar la historia. Pues cómo se formó este pueblo, cómo se formó esta comunidad, o en concreto cómo llegó esta familia acá, cómo se construyó este templo, cómo se construyó catedral, lo que hoy es catedral. Todos tienen una historia. Para mí el primer reto fue eso, la adaptación. Yo no esperé, fue decisión muy personal, a que se adaptaran a mí, sino yo procuré adaptarme al ritmo como se vive aquí. Aquí se vive muy lentamente. Tan es así que el día empieza a las 11 de la mañana. De Viniendo pues sí, del norte, sí, claro, allá o madrugas claro, a las o 6 de no la puedes mañana. hacer nada en el día por el Sí, calor, ¿no? claro, Por sí. el calor. Ese fue el primer reto, la capacidad de adaptación. Me propuse conocer, adaptarme en lo que yo pudiera. El mismo organismo tuvo que adaptarse a la altura. Vengo a nivel del mar, el metabolismo me cambió. Batallé todo un año más o menos para empezar Adaptarse a funcionar ajá. bien, ¿no? A funcionar bien. Pero más que eso, el cambio de mentalidad, Ujú. la adaptación, la aceptación de que, pues sí, es otra mentalidad, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que avanzar, tenemos que ser una sociedad abierta, una iglesia que se abre a las nuevas necesidades, una iglesia que escucha, una iglesia que busca, una iglesia que no tiene todas las certidumbres y que no tiene todas las soluciones. Una iglesia humilde, en pocas palabras. Fueron retos que no solamente afectan la propia mentalidad, sino la espiritualidad. Todo eso supone que un espíritu, que es lo que te lleva a sostenerte de pie, a avanzar, a confiar en la gente y abrir nuevas posibilidades. Creo yo que esto es lo que ha ido permeando. Son 12 años. Empiezo a ver frutos después de 12 años en un cambio de mentalidad, por ejemplo, de participación. Ujú. Con mucha frecuencia antes era, pues lo que diga el padre, y todavía Luz a mí o sea, que lo que diga el señor cura, hijo, eso me traslada 100 años antes, ¿no? A las haciendas, a los hacendados, lo que diga el señor cura, todavía eso como te dijera, me hace cosquillas, Ujú. me hace cosquillas. ¿Por qué razón? Porque es indicador de otra mentalidad, más pasiva, menos participativa. Yo veo que hemos avanzado ya bastante en eso. Son los retos propios de una iglesia viva. Una iglesia que está muerta no tiene problemas, ya está Ujú, muerta. ujú. Y solamente los muertos no tienen Ah, problemas ya, ¿no? Los vivos son los que sí, tenemos sí. problemas. Entonces una iglesia viva va a tener que enfrentar situaciones nuevas, va a haber conflictos, resistencias, pero también, insisto, va a haber opciones, posibles opciones, va a haber búsqueda y búsqueda juntos. No solamente lo que diga el obispo, no solamente lo que diga el sacerdote. Es como en la casa, todo se democratiza, ¿no? No solamente lo que diga la mamá, o lo que diga el papá, ¿no? O lo que diga el abuelo, sino juntos vamos pensando y vamos tomando decisiones. Pues alguien tiene que tomarlas Claro, al final, ¿no? así es, así es. Pero es muy diferente ser directivo, Ajá. simplemente directivo,
a ser persona que escucha, que participa, que provoca que todos los demás digan su palabra. Que ¿Sí? Y cambia el sentido de ser directivo, ¿no? Alguien tiene que ir delante, así es, alguien así tiene es. que ir delante, alguien tiene que orientar. Pero es muy diferente orientar mandando Sí, a orientar escuchando. Yo me voy por lo último. así es, Sí, se va creando otra así cultura. es. Los medios de comunicación han influido muchísimo. La facilidad de estar en tiempo real comunicándote con otras personas, conociendo otras maneras de pensar, trasladarte a otro país sin pagar nada todavía, ¿no? Sin viajar físicamente, pues eso va aumentando la cultura, te va abriendo otras posibilidades, abre la mente sobre todo, abre el corazón también, la compasión es importantísima para poder crecer interiormente y eso hace que estés en movimiento. Pues, hoy o caminas o no solamente te estancas, Sí. ¿no? Sino que te mueres. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre la iglesia y el pueblo zacatecano en estas últimas décadas? Ha sido lento el cambio, he encontrado disponibilidad, he encontrado también al principio resistencias, pero se me hacen muy normales. Es como cuando tú te cambias de casa, estás acostumbrado ya a un espacio, ya conoces dónde estás guardando tus pertenencias, ¿no? Ya no batallas, y más cuando una persona es mayor. Cuando uno tiene menos edad, pues es más Sí, fácil, ¿no? sí, sí, Pero cuando eres mayor, ya te quitaron la seguridad. Eso sí. te da seguridad, ya te sabes mover. Está tu cama acá, está el sanitario acá, está el comedor acá, está tu patio, tus espacios, ¿no? Dominas, tú mandas en esos espacios. Ya cuando cambias de casa, tienes que empezar Así es. conociendo, valorando, relacionando, y eso es lo que ha estado pasando a este nivel, ¿no? Ujú, Iglesia y pueblo. ujú, Hemos tenido que lentamente, pero creo que vamos avanzando en una mayor, ya hemos dicho, participación, ujú. en una mejor comprensión y una mejor búsqueda. Porque el paso de que la iglesia tiene la razón en todo o tiene la primera y última palabra, eso ya va cambiando. Ujú, Y hemos sacado de la historia un nuevo término que se llama sinodalidad, que se refiere a pensar juntos, a orar juntos, a discernir juntos y a decidir juntos también. Eso en el fondo es lo que está cambiando. Y eso cambia automáticamente la relación entre las personas. Ya de ser una relación de dependencia, pasa a ser un encuentro, así es, donde nos valoramos, nos escuchamos, donde tú tienes una palabra que decir, así es. que no te puedes quedar muda ni mudo, ¿no? Tienes una palabra que decir y eso pues, es tu propia dignidad. Te sientes valorada, te sientes amada, te sientes tomada en cuenta. Exacto. Y yo creo que a todo el mundo nos gusta eso, ¿no? Que nos tomen en cuenta. Pues allá debemos ir avanzando. Y como decía antes, esto es lento y muchas veces es imperceptible, no lo veo uno la primera, pero cuando menos piensas, dices, ah, caray, qué bonito ambiente ya hay aquí de respeto, de aceptación, Así es. un ambiente humano en pocas palabras. Es un Que gran sí, paso, así es. es un gran paso porque esto es lo que nos humaniza. Claro, sí, Y humanización, desgraciadamente las palabras se desgastan es, fácilmente. En sí, la actualidad se está usando el término humanismo, pero ¿a qué se refiere? sí, Y mexicano, ¿qué se refiere? Somos 130 millones de seres humanos, ¿no? Y cada cabecita es un mundo, ¿no? así es. Y cada persona tiene su Sí, corazoncito, sí, corazonzote, sí, o tiene sus patologías también sí, en el corazón, ¿no? Entonces, es algo mucho más complejo, mucha más profundidad, y que no debemos permitir que se desgaste el lenguaje, porque al desgastarse el lenguaje nos deshumanizamos. así es. El obispo tiene la obligación de visitar
cada una de las parroquias, una vez cada 5 años, Ujú. al menos. En ese plan de estar ahí un día, 2 días, yo me he dado la tarea de saludar a toda la gente que encuentro. A En toda la gente precisamente como es lo que espera, cercanía, Ujú. cercanía, que lo veas a los ojos, ¿no? Veas a los ojos, des la mano, digas una palabra. eh, Eso vale más que 1000 sermones. Claro, de acuerdo. Vale más. Y eso es pues lo que estamos buscando. Cercanía, cercanía, cercanía. Ahorita tenemos el plan de los últimos 3 años de visita pastoral. Y, y- y el objetivo de la visita es estar con la gente, estar cerca, escuchar, pero al mismo tiempo acompañar el proceso que llevamos en la diócesis. En esta ocasión trabajamos con ejes, con 5 ejes para 5 años, ¿no? Que salieron precisamente del sínodo, del tercer sínodo. El primer eje fue la insistencia en el anuncio del Evangelio y la conversión. Palabras técnicas, el querigma, que te lleva a la conversión. Eso es volver a evangelizar. Segundo, la formación, la necesaria formación del cristiano. El tercero que trabajamos este año, ser una iglesia misionera, iglesia en salida, que es todo el eje. Y el año próximo, con el favor de Dios, vamos a insistir en una iglesia que acompaña. Ujú. La iglesia es madre, es maestra, pero se entiende muy diferente la maternidad y el magisterio. Se entiende muy diferente. Ahora es acompañar, Ujú. no es suplir, sino es acompañar. Pues bien, esa es parte también que revisamos en las parroquias. En cómo se programa, la diócesis está organizada en 6 zonas pastorales. Nos organizamos por zonas. La primera zona que visitamos fue la zona de Pinos y Ojo Caliente. Son 2 decanatos. Decanato es un conjunto de parroquias más o menos afines, más o menos homogéneas, ¿no? Que está presidida por un decano. Y ese decano es el que nos reunimos con frecuencia para ver cómo vamos caminando, ¿no? Qué retos hay, qué soluciones podemos ofrecer, por dónde nos vamos a ir. Ya visitamos, y hablo en plural porque no solamente es el obispo, allá se organizan y allá me dicen, tú conoces tu parroquia, las necesidades, Ujú. ¿dónde piensas que debe estar presente el Ujú. obispo? Pero pues hay mucha historia, mucha tradición, pues la persona del obispo sigue siendo muy importante para mucha gente. Organizan recepciones así populares de pólvora, de música, de danza, de fiesta, pues. Tiene ese sentido de fiesta. Para mí la oportunidad de saludar a cada persona que encuentro. El récord aquí son más de 5,000 personas, no sé, en 4 o 5 horas. Ujú. En 4 o 5 Wow. horas, sí. Sí, terminé, ya se Sí. imagina, ¿no? Todo tarantado, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena. Entonces ya llevamos tres zonas pastorales, visitamos Pinos, Ojo Caliente, la segunda zona que visitamos, la parte norte, que tiene 3 decanatos, que es la parte de Mazapil, la parte norte, la parte central, que es Villa de Cos y alrededores, y Calera, la parte de Calera, que abarca desde pues, Enrique Estrada, Calera, Morelos, en Grande, esas parroquias que conforman esta Ujú. parte cercana aquí a la ciudad, ¿no? Y se organiza, como decía antes, por cada decanato y cada zona. Ellos me dicen, necesitamos un día o 2 días en cada parroquia. Yo trato de respetar conforme vayan organizando. A veces sí hay cosas que sí tenemos que cambiar, pero eso es lo que hacemos. Y en 3 años ya hemos 3 cada semestre. El siguiente semestre iremos ya a la otra zona, que es el cañón que va desde Jerez hasta Tepecitlán, Ujú. Sí. Tlaltenango, toda aquella región, metidos un poco más a la sierra, Montescobedo, Mezquitic, que son comunidades que ya colindan con Nayarit, con Sí. Jalisco en aquella parte, o son parte del estado de Jalisco.
es muy, muy variado. Zacatecas, Exacto. son muchos Zacatecas. Cuando andábamos allá en frontera de la parte sureste de Zacatecas, en frontera con San Luis Potosí, con Aguascalientes, comunidades, creo que nunca había ido un obispo, muy golpeadas por la inseguridad. Y lo que más grabado se me quedó a mí fue la queja, la expresión de queja de un señor mayor. Estamos solos, a nadie le importamos. Híjole, como para hacer un examen de conciencia. Sí, 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 realmente. muy, muy impresionante, ¿no? Y es Sí, que, como decía antes, todos tenemos un corazoncito. así es. Necesitamos ser tomados en Claro. cuenta. ¿Cómo cree que la iglesia puede contribuir a fomentar la paz y el tejido social en las comunidades? Nuestra labor ha sido de presencia con las víctimas, más que todo. El gobierno, el Estado en cuanto tal, el gobierno en particular, pues tiene su responsiva. Si hay organización como Estado, es precisamente para garantizar una convivencia pacífica. Y cuando esto no se está logrando, dice, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Quién está dejando de hacer lo que tiene que hacer? Pero el gobierno y el Estado no pueden solos. Tiene que haber participación de la ciudadanía, de las organizaciones intermedias y obviamente de otras instituciones. Y es donde entra la iglesia. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Estar cerca de la gente. Simplemente, ¿no? Los padres tienen la consigna, no huyas, no huyas, ¿no? Al fin de cuentas hay desplazamientos y todo. Vete como los profetas del Antiguo Testamento, vete con la gente, atiende a la gente. Al principio no fue nada fácil, algunos padres se nos enfermaron, porque es una tensión permanente, constante, está la vida Sí. en un hilito, y hay gente pues que tiene eh, pues una consistencia física un poco más débil, ¿no? Más débil. Y claro, pues tenemos que cuidar a nuestra gente, ¿no? Tenemos que cuidarla. Entonces, es más que todo es presencia, es escucha de las víctimas, es acompañamiento, mm, es sepultar a los difuntos, sepultar al que falta. Pues ahí se conjuntó la pandemia y la violencia, fue terrible aquello. Estar cerca aunque la gente no te vea o no participe, dices usted el sacerdote, él representa a la iglesia, pues está la persona encargada de esa comunidad, representa a la iglesia, siente seguridad, no se sienta en la orfandad. Así es. Ese es otro problema muy serio, Así lo es. que decía ahorita, lo que comentaba el Señor, pues a nadie le importamos, ¿no? Hay esa sensación de orfandad, que es muy difícil de curar, porque hay tantas historias que han llevado hacia Sí, allá, sí, tantas experiencias a veces no muy sí. positivas, que llega un momento en que eh, llega la ansiedad, llega la depresión, todas esas negatividades, ¿no? Que van afectando, pues no solamente la salud física, sino la salud mental Así es. y la salud espiritual. Se nota obviamente en la economía aquí está agarrada de un hilito, mm, son muy pocas las empresas que hay, depende mucho de las remesas, muchísimo, depende sobre todo de las personas mayores, se sostienen gracias a eso y eso hace que se medio mueva Sí, al menos sí. una economía de sobrevivencia. Se nota, pues. Por eso mi admiración a la gente que se queda, a la gente que aún con estos riesgos le apuesta a una empresa. Mi admiración, mi gratitud y Sí, ánimo. sí, Y claro. aquí, pues, yo creo que tenemos que reflexionar muy seriamente el papel de la empresa, el papel del Estado, el papel de cada familia, de cada persona, el papel de las organizaciones intermedias, como los sindicatos, por ejemplo. eh, Tiene que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Tenemos que revisar muy, muy, muy bien, a mucha profundidad,
Me parece a mí que no son suficientes las políticas públicas para ayudar a un desarrollo económico integral. Así es. No son suficientes, parece ser que se le está dando importancia a Ujú. otra cosa, y ¿qué va a pasar? Mm, Pues la economía va a seguir estancada. ¿Cuál es la postura de la iglesia y cómo se relaciona con las políticas públicas? Mm, Ese es un tema pendiente, que tanto relacionarnos, cómo relacionarnos, mm, cómo iluminar, no es tanto imponer, ¿no? Sino cómo iluminar para que sean suficientes políticas públicas y que sean favorables al bien común, no al bien de una sola Ujú. persona o de un solo grupo o de un solo colectivo, ¿no? Sino al bien común, al presente y a la futura generación. Hemos vivido esta terrible experiencia. Para mí ha sido la peor noticia del 2024, la aprobación del aborto como solución a una problemática muy respetable en las personas, pero la muerte nunca puede ser solución. Nunca puede ser solución. Si partes de principios falsos, vas a llegar a conclusiones falsas. Y aquí se ha llegado a conclusiones falsas. Y esto va a tener sus consecuencias. ¿Por qué? Porque avanza la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte va a ser solución para muchas situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque es un doble discurso. Por una parte quitamos la pena de muerte y por otra parte la aplicamos al más indefenso. Si quiere alguien condenado a la pena de muerte tiene chance de defenderse. Sí. Y el ser humano, en su inicio, no tiene chance de defenderse. Y esto le quita autoridad moral. ¿Por qué? Porque el Estado está para facilitar la convivencia a través de políticas públicas que la favorezca, no para buscar soluciones de este tipo. Es una ley injusta y no tenemos obligación de obedecer una ley injusta. ¿Por qué? Porque la ley está al servicio del ser humano, Ujú. no el ser humano al servicio de la ley, que es un principio evangélico, es un principio humano. Esa es la postura de la iglesia, y esto no va a cambiar, porque sería traicionarse, sería traicionar el evangelio, sería, mm, pues en lugar de defender la encarnación, sería destruir. Mira, mejor nos quedamos deshumanizados. Si es muy mala noticia, la peor noticia que podamos nosotros eh, escuchar, porque en Navidades nos ha nacido un niño. Y el aborto es, hemos matado un niño. Eso es lo peor que nos pueda pasar. Y duele mucho, a mí me duele muchísimo. ¿Por qué? Porque esta mentalidad parece que va permeando a nuevas generaciones. ¿Qué se puede esperar? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahorita la educación, la formación cristiana tiene que tomar otro derrotero. Tenemos que ser más incisivos, eh, más entregados como cristianos, no conformarnos nada más con, ya hizo la primera comunión, Ujú. ya se acabó, ya aprendió todo lo que tenía que aprender en la vida. No, no, tenemos que ser más exigentes en el buen sentido de la palabra. Eh, para mí, por eso es la labor propia de la iglesia, es la formación de la conciencia, es la formación del corazón, del buen corazón. Es que nunca vayamos a perder esa sensibilidad, porque sin esto no hay solidaridad, sin esto la justicia se queda hueca, se convierte en justicia legaloide, ¿no? Sin esto, en pocas palabras, se acaba la familia, se acaba el sentido de la vida. No nos extraña que vayan aumentando los suicidios, los intentos de suicidios en los adolescentes estén cada vez más a la alza, porque
no tienen de dónde agarrarse, se pierde el sentido absolutamente de todo, se cierran todas las puertas, no hay futuro. Sí, Es el doble discurso. exacto. Vas a defender nada más hasta aquí, 12 meses, perdón, Sí, 12 semanas. Y aquí 12 semanas no vas a defender. Es contradictorio. Yo creo que con el ser humano no se juega. Ahí no entran las matemáticas. No tenemos ya raíces. Y ningún árbol puede crecer sin raíces. Sin principios la vida se nos cae, se nos deshace, ¿no? Y finalmente, señor obispo, mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos o iniciativas tiene la diócesis de Zacatecas? Todo el año 2025 ya tenemos todo un proyecto. El tema central es la esperanza, peregrinos de la esperanza, precisamente por el mundo, el contexto en el que vivimos, pérdida de sentido, indiferencia para todo el humano, desgraciadamente. Pues, ¿qué tenemos que aportar como cristianos? Esa esperanza. Una esperanza que tiene sus razones, una esperanza que tiene sus caminos y una esperanza que tiene sus signos para ir viendo si vamos bien o no. A nivel de Iglesia Universal. A nivel de Iglesia local, aquí particular, vamos al cuarto eje de nuestro caminar después del sínodo, que es el acompañamiento. Y en la siguiente asamblea diocesana, la número 19, será el último lunes de enero, donde ahí ya lanzaremos todo este proyecto de acompañamiento a todas las comunidades, a todos los grupos, a todos los movimientos y a todos los cristianos. El acompañar. Repito, no con una visión directiva, sino con una visión Ujú. de escucha mutua, de participación, de vamos caminando juntos, ¿no? Con ese espíritu sinodal. Ese es el proyecto que tenemos para el año próximo. Además de la liturgia propia que nos va llevando todo el año, empieza precisamente con el Adviento, Adviento, Navidad, la Epifanía, son 3 tiempos. Después el otro tiempo fuerte, Cuaresma, Pascua, que nos lleva 90 días. Y el tiempo ordinario, que nos lleva entre 6 y 7 meses aproximadamente, ¿no? La liturgia nos va marcando el ciclo a ir viviendo, el ritmo espiritual a través de la liturgia. Además de proyectos particulares en cada parroquia, que no solamente hay proyectos de construcción o de reconstrucción. Zacatecas es muy rico en monumentos, en templos, muy rico, y no nos damos abasto para el mantenimiento. Aquí sí hay un trabajo muy coordinado entre las instituciones. Próximo miércoles vamos a escuchar a Lina, nos va a decir cuál es el procedimiento en muchos momentos, en muchas decisiones que debemos de tomar. Acompañar, pues en pocas palabras, a la comunidad. Son prioridad para nosotros como iglesia, tanto los jóvenes, adolescentes y la familia. Son prioridades a nivel universal. ¿Por qué? Porque el fenómeno, y es un fenómeno juvenil, eh, pues ya está digitalizado. Y nosotros adultos no estamos digitalizados. Me refiero a la mentalidad. Es un enorme, enorme reto. Como diócesis, como iglesia, le llamamos pastoral de adolescentes y pastoral de jóvenes. Estamos reorganizando, queremos que haya una respuesta en cada parroquia. Y en la ciudad, pues ya la ciudad no tiene límites parroquiales, ¿no? Ya la ciudad es global de alguna manera. Poder ofrecer ese acompañamiento a través de distintos medios. Y nos preguntamos, ¿dónde está el joven? Pues ya no está en la iglesia, tampoco en los estadios, ¿eh? Parece que son muchos en los estadios, pero tampoco están. Entonces, ¿dónde están? Ahí, en la pantalla. Entonces, tenemos que salir al encuentro, salir a buscar. Aquí nos faltan muchas propuestas frescas, eh, creativas. El joven escucha, sí, eh, pero no aguanta discursos largos.
Entonces tenemos que Sí, hacer reels así ya sí, más sí. concretos. Tenemos que usar nuevas aplicaciones, nuevas plataformas. Todo eso estamos pensando, pero verdaderamente no tenemos todos los medios económicos para llegar a hacerlo. Pero sí hay un serio esfuerzo en pastoral juvenil, en pastoral familiar, de poder acompañar. Esperamos cada vez a más gente. En Fresnillo nos reunimos hace 15 días, poco más de 500 chavos. Y se ve en Fresnillo, pues sí, en Ujú, Fresnillo. ujú. Hay muchos jóvenes. Y lo organizaron jóvenes de Fresnillo, con el apoyo de la pastoral juvenil. No, mis respetos, hay mucha gente comprometida, pero queremos que mucha más gente se comprometa. Y creo yo que es lo que podemos aportar. Si cada chavo, cada chavita es capaz de llevar el Evangelio en su vida, yo creo que Ujú. vamos a hacer otro ambiente. Y mi bendición, gratitud a todos los empresarios y también ánimo, todos los trabajadores. Hay que entrarle, hay que seguir, no hay que bajar la guardia.